Una de las cosas con las que más conversamos nosotros a nivel gerencial cuando trabajamos con un cliente, ¿no? Normalmente conocemos a una compañía, como ya le hemos mencionado antes, por un tema de selección de personal, pero luego de que la persona está cumpliendo el tiempo de prueba, acompañamos nosotros a este nuevo elemento por los primeros 90 días y normalmente cuando termina el tiempo de prueba llega la pregunta del millón de parte del gerente, ¿no? Que es, ¿cómo hago para saber si la persona está cumpliendo o no está cumpliendo? Y a veces suena increíble pensar que uno se pare frente a alguien que trabaja con uno y uno diga, bueno, pero ¿y cómo hago para saber si debería esta persona continuar trabajando conmigo o no? Y probablemente es una pregunta que no solamente se hace uno cuando una persona termina el tiempo de prueba, sino que la va repitiendo, digamos, año tras año. Entonces, ¿cómo se mide el desempeño de un colaborador? Para llegar a temas más profundos, digamos, por el tipo de procesos que nosotros hacemos, ¿cómo se mide el desempeño de un gerente? Hay una diferenciación y a propósito, digamos, lo parto en dos preguntas porque una cosa es medir el desempeño de un colaborador a nivel operativo y otra muy diferente es medir el desempeño de una persona que está en una posición gerencial. De entrada, empecemos con las diferencias y por qué se haría una evaluación diferencial o distinta, digamos, para estas dos posiciones y tiene que ver con quién evalúa al gerente o quién evalúa al colaborador, ¿no? Hay algo que se llama evaluación 360 que funciona muy bien a nivel gerencial y que parte de una premisa que es que a un gerente deberían medirlos sus pares, sus superiores, debería medirse él mismo por una cuestión que es importante y es que en la autoevaluación tú normalmente lo que encuentras es si hay congruencia en la imagen que tengo yo mismo de mi desempeño y la imagen que tiene el resto. Eso te sirve para entender qué tan alineado, digamos, está ese gerente con la evaluación que se hace de él. Pero ¿por qué la evaluación del gerente es distinta? Porque hasta ahorita hemos cubierto 3 verticales. La cuarta vertical es que al gerente lo evalúan las personas que tiene bajo su cargo. Si unimos esas 4 patas, digamos, tendríamos las 4 patas de la silla que nos van a decir cuál es el desempeño de un gerente en cualquier posición. Al colaborador operativo no se le puede hacer una evaluación 360 tan completa porque probablemente no tiene personal a su cargo y como no tiene personal a su cargo, pues no les podemos preguntar a ellos qué piensan o qué opinión les merece, digamos, el desempeño en sus labores. Pero entonces, para repetir, al gerente a nivel 360 se lo evalúan sus pares, sus superiores, él mismo y la gente que tiene bajo su mando o bajo su supervisión. Después, entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para medir a alguien? Y acá no solamente es medir el desempeño, sino medir el fit cultural, qué tanto se acopla esta persona a la cultura de mi compañía, qué tanto se acopla esta persona a lo que yo necesito en esta área, en este momento específico del tiempo. Entonces, lo primero que nosotros sugerimos es conocer muy bien la personalidad de cada uno de los elementos que trabajan contigo. Hay varias metodologías, pero una que se utiliza mucho en Latinoamérica específicamente, que es la metodología del DISC, la famosa metodología del DISC que te dice cuál es la personalidad de alguien con quien tú trabajas o con quien tú, digamos, compartes en el ámbito laboral. Y cada uno de las letras tiene un significado, ¿no? La D que está conectada con la dominancia, la I que está conectada con la influencia, la S que está conectada con la estabilidad y la C que está conectada con la conformidad. Y hay personas que piensan que esto es blanco o negro, tengo o no tengo dominancia, tengo o no tengo influencia, pero no, es como una evaluación continua de 0 a 100 y lo que nos encontramos normalmente en las evaluaciones cuando vemos el reporte gráfico es un gráfico de barras en donde vemos de 0 a 100 cuánto puntúa un gerente en dominancia, de 0 a 100 cuánto puntúa en influencia, de 0 a 100 cuánto puntúa en estabilidad y asimismo con la conformidad. Entonces es preguntarme primero qué tipo de gerente necesito yo o para qué necesito yo un gerente en este momento, porque puede ser que busque a alguien que se coloque en la posición de líder autoritario porque tengo una situación en la compañía que demanda que se tomen decisiones difíciles y que esta persona no entre tanto en el ejercicio democrático de preguntarle a todos qué piensan, sino que más bien tenga mucho ímpetu para tomar decisiones complejas en momentos muy específicos. Cuando el barco se está hundiendo, no hay mucho espacio, digamos, para preguntarle a otras personas qué piensan. En capacitación coloco normalmente el mismo ejemplo, ¿no? Que es, si yo mañana me pongo al frente de un bus y tengo al frente mío un carro que viene en contravía a 240 kilómetros por hora, hay tiempo para que yo me voltee para atrás y le pregunte a todos los miembros del bus, ¿ustedes qué piensan? ¿Debería ir para la derecha o para la izquierda? No, mientras le he preguntado al tercero ya me he estampado contra el carro que tengo enfrente. Entonces, si el barco se está hundiendo o yo me encuentro en un momento de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, probablemente necesito un gerente que tenga la autoridad suficiente para tomar decisiones complejas independientemente del impacto que esto tenga en la democracia, digamos, del común de su equipo. Si eso estoy buscando, pues en personalidad buscaré a alguien que tenga puntajes muy altos en la D, que es la dominancia. Si lo que estoy buscando es más un líder coach, porque estoy en un momento en el que necesito entrenar a varios miembros del equipo que están creciendo o a varios miembros del equipo que están tomando posiciones claves, pero necesito a alguien
que entrene en cuestiones técnicas o necesito a alguien que entrene en cómo hacemos las cosas nosotros en la empresa en este momento determinado. Probablemente buscaré a alguien que tenga un nivel alto de influencia, y si estoy buscando mucha capacitación técnica, buscaré a alguien también que tenga puntajes altos en conformidad. Las personas que puntúan alto en la I de influencia, digamos, son personas normalmente extrovertidas, que se sienten muy cómodos, digamos, en situaciones en donde socialmente tienen que compartir con otros, tienen que traspasar su conocimiento, digamos, a otras personas. Y la C, que tiene que ver con la conformidad, es el de las personas que están muy apegadas a procesos. Entonces, si yo necesito ordenar la casa, ¿sí? Si mañana yo estuviese buscando un gerente administrativo financiero, que de hecho es lo que hago hoy para evaluar a mi gerente administrativo financiero, busco una persona que puntúe alto en conformidad, porque ya que yo soy muy alto en influencia y en dominancia, necesito a alguien que me ayude a mantener la casa organizada por dentro. Entonces estoy buscando un gerente que lo que tenga es muchos conocimientos de procesos, que tenga muchísima organización, muchísima planificación detrás para que las cosas ocurran con un método que sea siempre el mismo, y que las personas que tiene bajo su cargo conozcan, digamos, cuál es el buen hacer o la buena práctica. Bueno, buscar una persona que puntúe alto en conformidad. Esto simplemente por dar algunos ejemplos de por qué le decimos nosotros a nuestros clientes que es tan importante conocer la personalidad, porque hay gente que me dice, no, yo me guío por hoja de vida, y si por hoja de vida me encuentro con alguien que tiene muy buena escuela, que cumple con todos los requisitos que yo estoy buscando en la experiencia laboral, que tiene la formación académica, ¿por qué habría de fijarme en la personalidad? Bueno, resulta que es un tema tan importante, digamos, que normalmente marca el éxito o el fracaso de una relación entre el gerente y su equipo, y entre el gerente y sus superiores, o lo que se espera de él, digamos, cuando ingresa en una compañía. Y después la otra herramienta que complementa muy bien a la evaluación de personalidad, que probablemente la haremos al inicio cuando la persona va a ingresar, y podemos también repetirla cada cierto tiempo. La teoría lo que te dice es que una evaluación de personalidad valdría la pena repetirla una vez por año si estás frente a un gerente que está pasando por un proceso de formación, o por un proceso de coaching, o por un proceso de mentoría. Yo de hecho repito mis evaluaciones una vez al año, porque lo que quiero ver es cómo se han ido acomodando los cambios que voy haciendo. Cuando a mí me hicieron una primera prueba de personalidad, el primer puntaje que tuve en dominancia era de 97. Y uno diría, wow, qué bacán tener una persona que puntúa casi cerca de 100 en dominancia. Y resulta que no, que en el ámbito en el que yo me muevo, esa dominancia extrema, digamos, me generaba problemas, porque la dominancia en puntajes tan altos normalmente refiere también a terquedad, a una persona que cree que su verdad, digamos, es la única verdad que existe, o la forma en la que hace las cosas es la única forma en la que se puede lograr un resultado. Y desde que yo tomé por primera vez una posición gerencial, tuve siempre claro que mi trabajo, o que buena parte de los esfuerzos en los procesos formativos que empezara en el futuro, iban a tener que ver con equilibrar un poco la dominancia, crecer un tanto en influencia, y crecer también mucho en estabilidad. La S de estabilidad está súper relacionada con la inteligencia emocional. Entonces, año a año, vuelvo y me mido para ver con alegría cómo van bajando de a 2 punticos la dominancia. Y lo de los 2 punticos es importante, ¿no? Porque si mañana yo necesitara una persona con una dominancia apenas por encima del promedio y estuviese participando en ese proceso de selección, yo probablemente nunca sería el candidato más adecuado para esa posición. Si encuentras a alguien que naturalmente la primera vez que lo mediste puntuaba en 97, y tú aspiras que algún día esté en 50, partiendo de la base de que año a año lograrás cambiar en 2 o 3 puntos, digamos, lo que quieras adaptar en personalidad, imagínate cuántos años tendrían que pasar para que yo baje mi dominancia de 97 a 50. Hay una diferencia de 47 puntos a 2 puntos, 3, máximo 4 por año, digamos, necesitaría al menos 12 años para poder equilibrar la balanza. No sé si hay compañías que puedan esperar 12 años para que el gerente que están contratando se adapte a lo que requieren de él. Entonces, la evaluación de personalidad te sirve, porque si mañana necesitas un gerente que esté en 50 en dominancia, tomando el mismo ejemplo, y te encuentras con alguien que cumple con todo el perfil y está en 60, dices, bueno, puedo empezar a trabajar con esta persona, asumiendo que en 2, máximo 3 años, esta persona, con el acompañamiento adecuado, se habrá equilibrado o se habrá adaptado al tipo de personalidad que nosotros necesitamos. Eso por dejar a un lado lo que no tiene que ver con el desempeño, lo que tiene que ver única y exclusivamente con lo que nosotros somos. Entonces, hacer evaluaciones de personalidad, hacerlas una vez al año para saber si el gerente que tenemos enfrente está acomodando su personalidad a lo que nosotros necesitamos, y después de eso sí hacer una evaluación de desempeño formal. Y en la evaluación de desempeño, lo hemos hablado
comentado en varios videos, nosotros estamos casados con una herramienta que funciona muy bien, que se llama Ninebox. Y el Ninebox, a pesar de que es una herramienta muy funcional para hacer evaluaciones masivas de desempeño, porque en un lado tienes el desempeño del colaborador y en el otro lado tienes su potencial, funciona muy bien también para saber en dónde ubico a los gerentes que trabajan conmigo. ¿Qué es lo interesante del Ninebox? Que el Ninebox, como lo hemos conversado antes, ubica a las personas en uno de 9 casilleros. Un gerente normalmente debería estar ubicado en las 3 posiciones superiores. O tienes a una estrella, o tienes a un high potential, o tienes a un high performer. Quiere decir que ya tienes a alguien que tiene altísimo desempeño y tiene altísimo potencial, o tienes a alguien con muy buenos resultados y con mediano potencial, y vale la pena que lo conozcas porque quiere decir que estás frente a un high performer que lo que necesita es crecimiento en competencias blandas, digamos, para acoplarse a lo que tú buscas cuando quieres encontrar una estrella. Y por otro lado, podrías tener a alguien que tenga altísimo potencial, pero que hoy tiene resultados medios. Ese es un high potential. Y al high potential normalmente lo que haces es acompañarlo de mucha herramienta y de mucha mentoría técnica y específica para que ese potencial que ya tiene, con sus competencias blandas muy superiores, se convierta mañana en los resultados o el desempeño que la organización está buscando. ¿Por qué es importante que todos los gerentes se ubiquen en uno de esos 3 casilleros? Porque la misma teoría del Ninebox te dice que tú deberías invertir el 90% de los beneficios o premios que tengas en la compañía, deberías invertírselos a ese 10% superior que se ubica en esos 3 casilleros. Es súper interesante esta teoría, porque la teoría lo que te dice es tú te vas a encontrar con que el 10% de la masa global de tus colaboradores se va a ubicar en la parte de arriba, en esos 3 cuadrantes de high potentials, de high performers o de estrellas. Tienes un 70% del personal que se va a ubicar en los 3 cuadrantes del medio, hormiguitas de trabajo que tienen mediano potencial, medianos resultados o una mezcla, digamos, de opciones, y tienes a un 20% de la población que normalmente se va a ubicar en los 3 casilleros de la parte de abajo, en donde tienes o un bajo desempeño o un bajo potencial o un bajísimo desempeño y un bajísimo potencial. Yo creo que las personas que están viendo el video alcanzan a adivinar qué hay que hacer con una persona que ubica en el último de los casilleros. No creo que sea necesario, digamos, ahondar mucho en qué tienes que hacer con una persona que repetitivamente se encuentra en un casillero en donde ni su desempeño ni el potencial de crecimiento es adecuado para ti. Pero lo que dice la teoría del 10-70-20 es a esos 3 casilleros de arriba les tienes que invertir el 90% de tus premios, porque ese es el Olimpo organizacional. En esa categoría vamos a ubicar a las personas que se van a tomar, digamos, la foto literalmente y que vamos a estar nosotros mostrando todo el tiempo como ejemplo de lo que nosotros estamos buscando. Para el grupo de abajo, de inmediatamente abajo, para ese otro 70%, ver a esos colaboradores que se ubican en el 10% tiene que ser una cuestión como de yo quiero llegar ahí porque solamente llegando ahí voy a poder, digamos, obtener las gracias y los beneficios de ubicarme en ese grupo de élite, digamos, que se lleva casi que el total de los beneficios que la compañía ofrece. Imagínate lo funcional que es que el 70% de tu masa crítica organizacional se tenga que acomodar, digamos, con el 10% de los premios que tú tienes para entregar, y que el 10% de esa masa crítica que se está desempeñando muy bien se quede con el 90%, digamos, de los premios o de los beneficios que tú puedes entregar por desempeño. De repente la teoría es yo sí creo que la teoría a veces es muy extrema y capaz sí trataría de equilibrar un poco ese 90 y capaz yo me casaría contento con un 70, hasta con un 65, pero definitivamente lo que buscas es que el 70% de la población que se encuentra en la mitad siempre sueñe con llegar a ese 10% que, como decías un rato, y creo que el ejemplo es bueno, son como el Olimpo de la compañía y quienes se quedan literalmente con los mejores beneficios, y siempre también busquen huir de bajo ningún punto caer en el 20% de los 3 cuadrantes de abajo, porque también sabemos muy bien qué pasa con esas personas que o no tienen buen desempeño, o no tienen buen potencial, o no tienen ninguno de los otros 2. Por eso el Ninebox es tan interesante y a nivel gerencial funciona muy bien. Tú deberías ser muy claro con los gerentes que ingresan a trabajar contigo y deberías hacerles saber desde el día 1 que para estar en una posición gerencial es mandatorio que cuando se hagan evaluaciones de desempeño los gerentes estén en los 3 cuadrantes de arriba. Para un colaborador del común sería aceptable que en algún momento de la vida tú puntúes en alguno de los 3 cuadrantes del medio. Sería aceptable incluso que estés en alguno de los 3 cuadrantes inferiores, porque puede ser que te he colocado en una posición en la que te está costando muchísimo generar resultados y necesites acompañamiento, digamos, para poder seguir adelante. Pero el gerente debería ya haberse ganado, digamos, la posición para asegurar o garantizar que siempre va a estar en los 3 cuadrantes
superiores, en la parte de arriba. El gerente debe hacer parte del Olimpo. Habrán algunos otros colaboradores que sean colaboradores operativos que también puntúan dentro de esos 3 cuadrantes de arriba, pero eso es más o menos como cuando uno estaba en el colegio y de repente uno lograba colarse. Yo me acuerdo cuando acá en Ecuador, digamos, hacían esto que es famoso en el Ecuador, pero que en otros lugares no se hace. Creo que es muy americano esto de hacer las elecciones del consejo estudiantil. Y normalmente el consejo estudiantil era algo a lo que podían aplicar los alumnos de último año, y en mi colegio máximo los de quinto curso en ese entonces, sí, que era el último y el penúltimo año, o sea, los 2 grados más altos. Y cuando yo entré al primer grado de bachillerato, tenía 3 y 4 años de diferencia con estos chicos mucho más grandes que yo. En algún momento se me dio la oportunidad de participar en la campaña de los chicos de sexto, de los más grandes. ¿Qué es lo que estaban buscando ellos? A alguien dentro de mi promoción, que éramos los más pequeños, los menores en votar, que pudiera lograr, digamos, jalar votos para ellos en las elecciones del Consejo Estudiantil. Me pidieron que los ayudara, hicimos un buen trabajo, digamos, con un amigo, y para nosotros, el día que esta lista ganó, y se acerca el presidente de la lista, donde un amigo y yo, y nos dice: oigan, es que quiero dejarles esta invitación para la fiesta de solamente sexto curso, en donde vamos a celebrar que ganamos las elecciones. Yo soñé 4 días con esa fiesta. O sea, estaba dispuesto a renunciar a los permisos de los 3 meses siguientes en mi casa cuando tenía 12 años, digamos, y estaba pidiendo que me dejaran ir a una fiesta para chicos de 17, porque literalmente era el Olimpo que me permitieran entrar, digamos, a una fiesta donde iban los más grandes. En las organizaciones pasa lo mismo, que un jefe, que un supervisor, que un coordinador, que un vendedor que es estrella se pueda colar en ese grupo en donde están solamente los gerentes, debería servir para que estas personas salgan, digamos, y cuenten cómo se vive estar en la cima organizacional. Y habrán personas que lo escuchen y digan: oiga, pero no resulta muy justo o resulta extremadamente competitivo. Hay personas incluso que en ciertas compañías, cuando hemos propuesto esta metodología, nos dicen que es un tanto manipulador. Yo no creo que la palabra sea manipulador, pero definitivamente que cualquier organización, si partimos del hecho principal, y es que las organizaciones están conformadas primeramente, digamos, para alcanzar sus resultados. Después hay muchos otros objetivos secundarios que se pueden perseguir. En una organización, por lo menos las organizaciones con fines de lucro, están creadas para obtener un resultado. Incluso las organizaciones sin fines de lucro, que también hemos trabajado con ellas, están creadas también para cumplir algún objetivo. No necesariamente el objetivo tiene que ser una X cantidad de dinero en utilidades al final del año, pero todos, digamos, todos quienes trabajamos en una organización, trabajamos para conseguir una meta. Y el proceso psicológico que sigue un ser humano para motivarse a la hora de alcanzar metas nos dice que tiene que existir algo que en psicología se llama tensión productiva. La tensión productiva lo que nos dice es: el reto tiene que ser lo suficientemente motivante como para que a ti te den ganas, digamos, de pararte de la cama y dar el 120%, porque si no pasa lo que pasaba cuando probablemente tú, digamos, seguramente la primera consola que tuviste fue el Super Nintendo. En mi caso, digamos, yo lo tuve en el año 98, 99 más o menos en Colombia, pero en ese entonces, cuando los videojuegos eran mucho más sencillos que ahora, habían 3 niveles: el nivel fácil, el nivel difícil y el nivel imposible. Si tú jugabas el fácil, rápidamente te aburrías. La atención productiva lo que te dice es: si el reto que tienes enfrente es muy sencillo de cumplir, tú puedes estar pagando bien, puedes tener excelente ambiente laboral, puedes tener muy buenas prestaciones, pero si la persona que está trabajando contigo rápidamente entra a zona de confort, como ser humano llegará un momento en el que busque un reto un poco más grande y busque cambios. Si el reto que le colocas enfrente es ese nivel imposible del Super Nintendo, que de verdad que tú empezabas a jugar y en 2 minutos tirabas el control desesperado, digamos, e impaciente, lo que te dice es: si el reto que les estás pidiendo que persigan es imposible, inalcanzable o muy complejo, bueno, pues la persona también, digamos, se va a desmotivar, y por más que le pagues bien, por más que tengas buen ambiente laboral, por más que ofrezcas excelentes prestaciones, tendrás a alguien que renuncia, pero que renuncia por la frustración que le genera, digamos, no poder llegar al resultado final. Ahora, si me ubico en la mitad y me pones frente a un objetivo que no parece tan sencillo de alcanzar, que me dice desde un inicio: tú vas a tener que esforzarte para llegar al resultado, pero si llegases al resultado y fueses uno de los que más aporten, digamos, en la consecución de ese resultado, a ti te esperan estos beneficios, el ser humano se motiva de inmediato. Entonces, ¿por qué una organización no habría de buscar invertir sus fichas de manera inteligente para que ese grupo de personas
que tienen un desempeño que es superior al de la media se vean beneficiados también de cierta forma y que las personas que este año no lograron ingresar a ese grupo, en el siguiente estén motivados y digan: es que yo me paro todos los días porque cuando llego a trabajar, yo no solamente busco acompañar el resultado de la compañía, sino que busco estar dentro de ese grupo de personas que aportaron grandemente a la consecución de los resultados. Hablábamos de una investigación de Harvard en donde se comparaba, digamos, lo que genera satisfacción e insatisfacción laboral. Y dentro de los puntos que mayor satisfacción laboral generan está el reto, la persecución de un objetivo. Resulta que los seres humanos buscan trabajar en empresas que tienen claro cuál es su propósito. Ese es uno de los criterios decisivos, digamos, para medir a un gerente. Qué tan bueno o qué tan buena es una persona que trabaja conmigo a nivel gerencial para transmitir el real propósito de su área y transmitir el propósito de la compañía a las personas que trabajan con él. Ese debería ser un criterio básico e imprescindible para medir a un gerente. El gerente, y esto lo repetimos constantemente, el gerente no trabaja solamente por su resultado. Una de las cuestiones más complejas, digamos, de llegar a asumir una posición gerencial y ser bueno en ello es pasar de ser solamente una persona que tiene alto desempeño y que se preocupa por sus resultados individuales, a saber que tienes que cumplir con tus resultados individuales y tienes que persuadir o tienes que influenciar a un grupo de personas para que también busquen perseguir contigo los objetivos del área. ¿Qué tan bueno es ese gerente en transmitir el propósito general de la compañía y transmitir el objetivo del área en específico? Cuando nosotros hacemos team buildings, una pregunta que nos ayuda a entender rápidamente con qué tipo de gerente estamos trabajando es decirle al gerente: oiga, si mañana nosotros vamos a hacer el team building alrededor de 3 objetivos que este grupo de personas necesitan perseguir en este año, ¿cuáles serían? Y tengo clientes que la tienen tan clara, como un cliente con el que me senté el año pasado, que está en el sector de los automóviles, y me dijo: esto es fácil. Número de unidades vendidas, porcentaje de rentabilidad y la puntuación que debemos tener este año ahorita se me fue el nombre, pero es un ranking, digamos, de servicio al cliente percibido que se utiliza en Estados Unidos. Esas son las 3 cosas que yo necesito. Todo lo otro es secundario, pero si yo mañana tuviese que evaluar a mi equipo por 3 cosas, sería por el número de unidades vendidas, por la rentabilidad que generemos en la última línea y por la calificación que tengamos del servicio que los clientes perciben de nosotros. Cuando nos sentamos con un gerente y le hacemos la misma pregunta y nos dicen: no sé, déjeme pensarlo, venga, se lo contesto mañana, o te empiezan a hablar de cosas que no son tangibles, objetivas y medibles, y que te dicen: no, hacer siempre lo mejor, o que tengan todos puesta la camiseta. Te das cuenta, digamos, que estás trabajando con un gerente que de repente ha fallado o que no tiene clara todavía, digamos, una metodología para transmitir el propósito o tener objetivos medibles que su equipo pueda perseguir a lo largo del año. Para ir cerrando, es la mezcla de evaluar la personalidad, evaluar el desempeño, junto con el desempeño tener claro cuál es el potencial del gerente que tengo enfrente, entender que el potencial no es solamente el potencial individual, sino también el potencial del equipo. A un gerente se lo mide por su desempeño también, pero por el desempeño de su grupo completo. Y luego, al final del ejercicio, digamos, también pedir una retroalimentación de las personas que trabajan para este gerente, para que podamos entender cuál es la opinión que le merece a alguien que se está motivando todos los días por un gerente que, como repetíamos, está tratando de transmitir. No hay nadie mejor que un colaborador que trabajó con una persona para poder evaluar a un gerente. De hecho, en las entrevistas, algo que se repite constantemente o que repetimos nosotros constantemente cuando estamos entrevistando a un gerente, que esto de repente puede ser un consejo para quien entrevista a gerentes y no trabaja, por ejemplo, con una consultora y quiere saber cuáles son las mejores preguntas que le puedes hacer a un gerente. Bueno, una pregunta que impacta y que obliga al gerente a reflexionar y de verdad pensar muy concienzudamente qué va a responder, es decirle: venga, deme el nombre de pila, solamente el primer nombre de una persona que trabaje con usted. María José. Bueno, ok. Si mañana yo voy donde María José y le pido que me resuma su liderazgo en 3 palabras, ¿qué me diría María José de usted? Y el gerente tiene que pararse por un segundo porque inmediatamente se le viene María José a su cabeza y dice: oiga, ¿qué diría María José de mí? Por otro lado, el gerente está pensando en que si le estoy pidiendo la percepción o la opinión de María José, debe decir: tengo que responder con la verdad, porque ellos van a llamar a María José y le van a preguntar a María José qué piensa de mí. Y hay gente, a nivel gerencial, imagínate, hay gente que tiene 15 años de experiencia laboral y que cuando le pides 3 adjetivos calificativos de su gestión, llegan al segundo. A veces llegan al primero y no te responden los siguientes 2. Es una muestra muy tangible o es una muestra muy real, digamos, del impacto que tiene alguien a nivel gerencial, que pueda decir abiertamente: si usted mañana conversa con alguien de mi equipo, venga, no solamente converse con María José, converse con 4 más y los 4 le van a repetir los mismos 3 adjetivos.